El aire frío llenó los pulmones de Lainey Tellis. Estaba de pie en el porche de su casa con Hubert, sin atreverse a abrir la puerta. Las llaves se le clavaban en la palma de la mano, dejando marcas rojas en la piel. Era el primer día después del funeral. El primer día en que regresaba a una casa vacía, sabiendo que Hubert nunca volvería a cruzar su umbral. Después de 23 años de vida en común, volvía a estar sola. El viento seco arrastraba hojas amarillas por el asfalto. Appleton se preparaba lentamente para el invierno y, con él, el alma de Lane se enfriaba. Solo 4 días antes, Hubert se había quejado de un ligero dolor de cabeza. Por la mañana, antes de irse al trabajo, tomó un analgésico, besó a su esposa en la mejilla y prometió volver temprano. Su día se prolongó para siempre. A las 3 de la tarde la llamaron del hospital. Hubert había fallecido de un aneurisma cerebral en su lugar de trabajo. Sus compañeros llamaron a una ambulancia, pero ya era demasiado tarde. Lainey finalmente giró la llave en la cerradura y empujó la puerta. En la casa reinaba el silencio, solo interrumpido por el tic-tac de un reloj antiguo que Hubert había comprado en un mercadillo y restaurado él mismo. El marco del espejo del vestíbulo estaba envuelto en una cinta negra, como se hace en las películas antiguas para ahuyentar al espíritu del difunto, una idea tonta de la tía Vivian que insistió en respetar las tradiciones familiares. De todos modos, no servirá de nada, dijo Leanne, dirigiéndose a su reflejo. Está en todas partes. Su cabello, siempre cuidadosamente peinado, ahora caía sobre sus hombros en mechones castaños enredados. Tenía profundas ojeras bajo los ojos. A sus 42 años, de repente se sintió vieja. Sobre la mesa de la cocina había una pila de tarjetas de condolencia que habían traído los vecinos. Ayer, después del funeral, la gente se agolpaba en la casa, hablaba de Hubert y contaba historias que Lainey nunca había oído. Su marido era un hombre callado que rara vez hablaba de sus asuntos de trabajo. Ahora esas historias le parecían piedras preciosas que recogía para completar el mosaico de su imagen. Lainey se sirvió un vaso de agua y se apoyó en la encimera. Su cocina, pequeña pero acogedora, era el lugar donde pasaban la mayor parte del tiempo. A Hubert le gustaba cocinar y a menudo experimentaba con recetas, utilizando sus conocimientos como químico alimentario. En la comida, Leanne, no solo importa la fórmula, solía decir, sino también la emoción con la que la preparas. Ahora, en la casa solo olía a café, que habían traído los vecinos, y a flores marchitas del funeral. Leanne conoció a Hubert cuando tenía 19 años. Acababa de entrar en la universidad y soñaba con ser meteoróloga. Él era 6 años mayor, un serio estudiante de posgrado que estudiaba química orgánica. Una tormenta los unió. Lainey se quedó atrapada en la biblioteca de la universidad sin paraguas, y Hubert le ofreció el suyo, insistiendo en que tomara un taxi. Él se empapó completamente mientras esperaba bajo el toldo a que llegara el siguiente taxi, pero rechazó su oferta de compartir el paraguas. «No puedo permitir que te mojes», le dijo entonces, y esas palabras se convirtieron en una especie de lema de su relación. Hubert siempre la cuidó, la protegió y la defendió. Quizás por eso nunca tuvieron hijos. Hubert pensaba que se bastaban el uno al otro. «Tenemos la fórmula perfecta, Lani», decía él. «¿Por qué añadir nuevos ingredientes?» Una llamada telefónica sacó a Lainey de sus recuerdos. Era su jefa, Ruth Penhallow. «¿Cómo estás, querida? ¿Necesitas algo?» Ruth era una de las pocas personas a las que Lainey podía llamar amiga. Alta, siempre elegante, con el pelo corto, dirigía el centro meteorológico local donde Lainey había trabajado durante los últimos 15 años. «Estoy bien», respondió Leanne, sabiendo que no era del todo cierto. «Es difícil volver a una casa vacía. ¿Quieres que vaya a verte? ¿O quizá prefieres quedarte con Norman y conmigo? La habitación de invitados está a tu disposición». «Gracias, pero creo que necesito aprender a estar sola». «No te precipites.
dijo Ruth con voz más suave. El duelo lleva su tiempo. He hablado con los chicos y nadie te espera antes del mes que viene. Date un respiro, Lian. Después de hablar con Ruth, Lainey pasó al salón y se dejó caer en el sillón de Hubert. Todavía conservaba la forma de su cuerpo y el reposacabezas estaba ligeramente hundido en el lado derecho, donde su marido solía apoyar la cabeza cuando leía. Pasó la mano por el reposabrazos desgastado, tratando de captar la sensación de su presencia. Hubert era un hombre de costumbres. Todas las noches, después de cenar, se sentaba en ese sillón, se ponía sus gafas de montura fina y leía revistas científicas, tomando notas en un cuaderno. Su laboratorio estaba en la zona industrial de Appleton. Tellis llevaba más de 10 años trabajando allí como especialista jefe en control de calidad. Rara vez hablaba de sus proyectos. Decía que a Lainey le aburriría escuchar sobre fórmulas químicas de aditivos alimentarios. En los últimos 2 años había viajado mucho por trabajo. El nuevo programa de la empresa exigía inspecciones periódicas de las sucursales regionales. Lane cogió una foto enmarcada en madera de la mesita. Era de su boda, una ceremonia modesta celebrada en el jardín de los padres de Hubert. En la foto parecían tan jóvenes, tan llenos de esperanza. No recordaba cuándo fue la última vez que se vieron tan despreocupados. La vida había ido apagando poco a poco los colores, llenando los días de rutina, pero nunca pensó que su historia terminaría tan repentinamente. Lainey suspiró y se levantó de la silla. Tenía que seguir adelante con su vida, y el primer paso era ordenar las cosas de Hubert. No podía imaginar tirando su ropa o sus libros, le parecía una blasfemia, pero tampoco estaba bien dejar la casa como un museo en memoria de su marido. Lane subió al segundo piso, a su dormitorio. La cama seguía sin hacer desde aquella mañana en que Hubert se marchó y no volvió. Su pijama estaba tirada descuidadamente sobre una silla, como si fuera a volver y ponérsela por la noche. El armario de Hubert la recibió con el familiar aroma de su colonia. Notas amaderadas con un ligero toque de lavanda. La ropa estaba colgada por colores. Primero las camisas blancas, luego las azules, después las grises y al final las azul oscuro. La misma meticulosidad se reflejaba en sus zapatos, cuidadosamente colocados por pares. Lane tocó la tela de su camisa, sintiendo la suavidad del algodón bajo sus dedos. Recordaba cómo había elegido esa camisa la pasada Navidad, azul con un estampado de cuadros apenas perceptible. Hubert estaba encantado y dijo que era el tono perfecto, que combinaba con sus ojos. En la mesita de noche estaba su último libro, un estudio sobre tecnología alimentaria, con un marcapáginas en la página 213. Nunca la terminaría de leer. De repente, le invadió una oleada de lágrimas. Lainey se sentó en el borde de la cama, apretando la camisa de su marido entre las manos. No había llorado en el funeral. Se había comportado como corresponde a una persona adulta, había recibido las condolencias y había agradecido el apoyo. Pero ahora, a solas con sus cosas, con su olor, con su ausencia, dejó que las lágrimas fluyeran. ¿Por qué, Hubert?, susurró, con la cara hundida en la tela. ¿Por qué me has dejado? La noche llenaba lentamente la habitación con la penumbra. Lainey no encendió la luz, dejando que la oscuridad la envolviera como una manta. El teléfono sonó varias veces, pero ella no respondió. Solo cuando la pantalla se iluminó con el nombre de Prue, su vecina, descolgó a regañadientes. «He visto que has vuelto». La voz de Prue sonaba preocupada. «Tengo un gratinado. Puedo traértelo». «No hace falta, Prue, no tengo hambre». «Tienes que comer, Lainey. Te lo traeré. Y no discutas». 15 minutos después, Prue ya estaba en la puerta con un molde de cerámica que desprendía aroma a queso y especias. Al ver el rostro lloroso de su amiga, la abrazó en silencio, sin pronunciar frases trilladas de consuelo. Prue Hammett era todo lo contrario al reservado Hubert. Ruidosa, emocional, siempre diciendo lo que pensaba. Llevaba 7 años viviendo en el barrio
y, aunque Hubert la consideraba demasiado entrometida, Lainey apreciaba su sinceridad. «Voy a calentar el gratinado y a preparar té», dijo Prue, dirigiéndose con determinación a la cocina. «Y tú, mientras tanto, lávate». El agua fría la ayudó a recuperarse un poco. Al mirarse en el espejo, Lainey apenas reconoció su rostro, ojos hinchados, labios pálidos, cabello revuelto. ¿La reconocería Hubert si la viera desde el otro lado? Al bajar, descubrió que Prue ya había puesto la mesa e incluso había encendido una vela. ¿Una vela?, sonrió Liane. «La luz es demasiado intensa para tus ojos», respondió Prue con sencillez. «Come». El gratinado estaba delicioso, aunque Lainey casi no notaba el sabor. Metía mecánicamente una cucharada tras otra en la boca, observando la llama de la vela. El fuego la hipnotizaba, la distraía de sus pensamientos. «¿Ya has pensado qué vas a hacer con sus cosas?», preguntó Prue cuando los platos quedaron vacíos. «No, no lo sé. No puedo imaginarme tirando nada suyo. Nadie ha dicho nada de tirarlo». Prue sirvió más té. «Quizás puedas donar la ropa a una tienda benéfica y los libros a la biblioteca. A alguien le serán útiles». Lainey asintió. Las palabras de su amiga tenían sentido. Hubert era un hombre práctico. Habría aprobado esa decisión. «Te ayudaré si quieres», se ofreció Prue. «Juntas será más fácil». «Gracias. ¿Empezamos mañana por el despacho? Ahí están la mayoría de sus cosas y me cuesta entrar». El estudio era el santuario de Hubert. Era una pequeña habitación en la planta baja, con estanterías que iban del suelo al techo y una enorme mesa de madera junto a la ventana. Allí pasaba la mayor parte del tiempo en casa, trabajando en informes o simplemente leyendo. Lainey casi nunca entraba allí sin invitación, una regla tácita establecida a lo largo de los años. Después de que Prue se marchara, Lainey volvió a subir al dormitorio. El cansancio se apoderó de ella como una pesada manta. No se puso el pijama, solo se quitó los vaqueros y el jersey, quedándose en camiseta y ropa interior. Se metió bajo la manta y se giró hacia el lado de Hubert, abrazando su almohada. El débil aroma de su champú aún permanecía en la tela. Los recuerdos la inundaron. Su primera cita en una pequeña cafetería, donde Hubert estaba tan nervioso que derramó el café. La propuesta de matrimonio en la cima de la colina Riverside, con vistas a todo Appleton. Su luna de miel en una pequeña cabaña junto al lago, donde se leían en voz alta y pescaban al amanecer. 23 años de matrimonio, sin hijos, pero llenos de tranquila felicidad. Hubert no era un romántico. Rara vez le regalaba flores o le daba sorpresas, pero su amor se manifestaba en los pequeños detalles, en la taza de café preparada tal y como a ella le gustaba, en el marcapáginas que dejaba en un artículo interesante de una revista, en cómo le masajeaba los hombros después de un duro día de trabajo. El anillo en su dedo ahora parecía más pesado. Lainey lo giró, observando cómo la luz de la farola jugaba con el grabado en su interior. Siempre. Una palabra tan corta, pero con tanto significado. El boba de Hubert terminó a los 47 años de su vida. No podía dormir. Lainey se levantó, se puso la bata y bajó las escaleras. En la oscuridad del salón, encendió la televisión, solo para oír voces humanas. El noticiario nocturno informaba sobre los precios de los inmuebles y la previsión meteorológica. La previsión era su trabajo. En un par de semanas tendría que volver al centro meteorológico, sumergirse de nuevo en gráficos y modelos, predecir lluvias y sol. ¿Podría ahora predecir su propia vida? La mañana encontró a Lainey en el sofá, acurrucada bajo una manta. Tenía el cuello entumecido y la garganta seca. El sol se colaba a través de las finas cortinas, formando rectángulos de luz en el suelo. Se obligó a levantarse y se arrastró hasta la cocina. La cafetera, programada por Hubert, ya había preparado el café de la mañana. Él siempre ponía el temporizador antes de acostarse. Esta pequeña rutina,
ahora privada de su participación, le hizo encogerse el corazón. Después de desayunar las sobras de la cazuela, Lainey decidió que era hora de empezar a ordenar sus cosas. Llamó a Prue, pero estaba ocupada con el turno de mañana en la panadería donde trabajaba. «Estaré libre después de las 6», le dijo. «No pasa nada», respondió Lian. «Creo que podré hacerlo sola. Al menos, empezaré». Se dirigió al despacho de Hubert, pero su mano se detuvo en el pomo de la puerta. Dentro se conservaba una parte de su alma, de sus pensamientos, de su esencia. Al abrir esa puerta, sería como perturbar su descanso. «Tonterías», dijo Lian en voz alta. «Está muerto. Nada perturbará su paz». El despacho de Hubert recibió a Lian con silencio y olor a libros viejos. Se quedó en la puerta, sin atreverse a romper la tranquilidad de ese espacio. El sol de la mañana inundaba la habitación con una luz suave, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. En esa habitación, su marido había pasado innumerables horas, sumido en sus pensamientos y cálculos. En las paredes colgaban sus títulos: licenciatura, máster, doctorado. Hubert estaba orgulloso de sus logros académicos, aunque nunca los exhibía ante los demás. «El conocimiento no necesita demostrarse, Lane», decía. «Su valor reside en su aplicación, no en la admiración». Lainey respiró hondo y, finalmente, cruzó el umbral. El escritorio de Hubert estaba junto a la ventana que daba al jardín. Era macizo, de roble, con muchos cajones, una reliquia que le había dejado su abuelo. Sobre la superficie del escritorio había papeles cuidadosamente apilados. 2 lápices, perfectamente afilados, estaban en un soporte hecho de un trozo de madera pulida. La lámpara con la pantalla verde se inclinaba, como si esperara a su dueño. «¿Por dónde empezar?», susurró Lainey, sentándose en la silla de Hubert. Pasó la mano por la superficie pulida de la mesa, sintiendo bajo los dedos unos arañazos apenas perceptibles, huellas de muchos años de trabajo. El cajón superior se abrió con un suave chirrido. Dentro había material de oficina, clips, pegatinas, una grapadora y varios bolígrafos. Todo estaba organizado con una meticulosa precisión, algo típico de Hubert. En el segundo cajón encontró carpetas con documentos, facturas, recibos, pólizas de seguro. Todo estaba clasificado por categorías y fechas, el lado práctico de la vida en común, reducido a papeles y números. El tercer cajón contenía objetos personales, unas gafas viejas en un estuche gastado, varios recuerdos sin importancia, una fotografía de los padres de Hubert en un marco sencillo. Hacía tiempo que habían fallecido, el padre de cáncer de pulmón, cuando Hubert tenía 28 años, y la madre de un ataque al corazón 5 años después. No tenía hermanos ni hermanas, por lo que, con la muerte de sus padres, toda su familia se redujo a Lainey. En el cajón más bajo, el más profundo, debajo de una pila de viejas revistas científicas, su mano encontró algo de cuero. Al sacar el hallazgo a la luz, Lainey vio un cuaderno gastado con una cubierta marrón oscuro, agrietada por el paso del tiempo. Nunca antes había visto ese cuaderno, aunque estaba segura de que conocía todas las pertenencias de Hubert. En la cubierta no había ningún nombre ni inscripción. Lainey lo abrió con cuidado, como si temiera que las páginas se desmoronaran al tocarlas. La primera hoja estaba en blanco, salvo por la fecha en la esquina superior derecha, 3 de octubre de 2017. Hacía casi 8 años. Al pasar la página, vio la letra pequeña y ordenada de Hubert. Las líneas se extendían uniformemente, con la misma inclinación. Incluso en sus notas personales seguía siendo meticuloso. Lane comenzó a leer. La reunión con P.L. fue un éxito. Se han entregado las muestras y los resultados se esperan en 2 semanas. Número de lote, 1423. Coordenadas del nuevo lugar de encuentro, 43.6825 menos 89.1942.
Lane frunció el ceño. ¿PL? ¿Muestras? ¿Coordenadas? No se parecía a las notas de trabajo habituales de Hubert. Era especialista en control de calidad en un laboratorio alimentario y su trabajo consistía en verificar la seguridad de los ingredientes y aditivos. Nada secreto, nada que requiriera anotaciones cifradas o reuniones en las coordenadas indicadas. Las siguientes páginas contenían anotaciones similares: iniciales, fechas, números, coordenadas. A veces aparecían extrañas abreviaturas: MCO, GPR, TKAR. Ninguna de ellas le decía nada a Lian. Al pasar la siguiente página, encontró una tabla con números que parecía un cálculo financiero. Columnas de sumas, algunas subrayadas en rojo, con anotaciones en los márgenes. Transferencia completada, o VCT. ¿Qué es esto, Hubert?, susurró Laney, pasando las páginas. ¿En qué estabas trabajando? El cuaderno estaba lleno hasta la mitad aproximadamente, y las anotaciones se volvían cada vez más enigmáticas. En algunas páginas había dibujados esquemas, conexiones de líneas y puntos que parecían un mapa o un plano de un edificio. Junto a ellas había notas escritas de forma ilegible, como si se hubieran hecho con prisas. De repente, Lane se dio cuenta de que faltaban varias páginas en el centro del cuaderno, arrancadas de forma bastante descuidada, con los bordes rasgados que quedaban en la encuadernación. Era extraño. Hubert, con su amor por el orden, nunca habría tratado así los documentos. Si hubiera querido deshacerse de algunas anotaciones, habría utilizado unas tijeras o un cúter para cortar las páginas con cuidado, sin dejar rastro. Lane pasó unas cuantas páginas más. Los registros continuaban, pero el tono había cambiado. Se habían vuelto más inquietantes, con frecuentes referencias a view y be-meal. Un registro en particular llamó su atención. T se está volviendo sospechoso. Hay que tener más cuidado. Quizás haya que acelerar el plan B. ¿Plan B? ¿De qué se trata? ¿Y quién es T? Hubert nunca había mencionado a nadie con esa inicial entre sus colegas o conocidos. Laney cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa. En su interior crecía una extraña sensación, una mezcla de inquietud y perplejidad. De repente, se dio cuenta de lo poco que sabía sobre la vida profesional de su marido. Hubert siempre había sido una persona reservada. No le gustaba hablar de trabajo en casa, separando su vida personal de la profesional con un muro de silencio. Al principio, a Lane le parecía bien. Al fin y al cabo, ella tampoco hablaba en detalle de cada uno de sus días de trabajo. Pero con los años, este rasgo de Hubert se acentuó. Se volvió cada vez más reservado. A veces desaparecía en su despacho durante todo el fin de semana, rechazando salir a pasear o cenar con amigos. «Tengo que terminar el informe, Laney. Es importante», decía, y ella no insistía, respetando su espacio. Y luego comenzaron los viajes de negocios. Al principio eran esporádicos, de 1 o 2 días, pero luego se hicieron cada vez más frecuentes y prolongados. «La empresa está ampliando su red de laboratorios», explicaba él. «Hay que inspeccionar las nuevas instalaciones y formar al personal». Laney recordó su última conversación seria sobre este tema, hacía aproximadamente un año. Hubert acababa de regresar de un viaje de una semana y parecía cansado e irritado. «Quizás deberías cambiar de trabajo», le sugirió ella. «Todos estos viajes te agotan». Hubert la miró extrañado, con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Cambiar de trabajo?». Su voz era suave, pero se notaba la tensión. «No lo entiendes, Laney. No puedo simplemente irme». «¿Por qué no? Eres un especialista altamente cualificado. Encontrarás trabajo en cualquier laboratorio». «No es eso», negó con la cabeza. «Tengo un contrato. Compromisos. Es complicado». «¿Qué compromisos pueden ser más importantes que tu salud?», insistió ella, pero Hubert se limitó a hacer un gesto con la mano y se retiró a su despacho, cerrando la puerta tras de sí.
No volvieron a hablar del tema. Lane aprendió a no hacer preguntas cuando él anunciaba un nuevo viaje de trabajo. Simplemente asentía y le ayudaba a hacer la maleta, tratando de no fijarse en cómo se tensaban sus hombros cuando ella echaba un vistazo accidentalmente a la carpeta con los documentos o cogía su teléfono para pasarle una llamada. Ahora, mirando el misterioso cuaderno, Laney se preguntaba, ¿conocía realmente a su marido? ¿Qué se escondía detrás de su silencio, de la puerta cerrada de su despacho, de los interminables viajes de negocios? Volvió a abrir el cuaderno, hojeando las páginas en busca de algo más concreto, alguna pista que explicara esos extraños apuntes. En una de las últimas páginas escritas se topó con la palabra caja fuerte. Junto a él había una secuencia de números: 32, 18, 7, 55. Quizás era un código. Lane intentó recordar si Hubert tenía una caja fuerte. En su casa no había nada parecido, ella lo habría sabido. Quizás en su oficina, o una caja de seguridad en el banco. Hubert nunca había mencionado nada parecido. Al seguir hojeando, descubrió varias páginas más arrancadas, esta vez de forma más cuidadosa, como si alguien hubiera utilizado una regla y un cúter. Quizás el propio Hubert, pero ¿por qué iba a borrar páginas de su propio cuaderno, que guardaba en un cajón cerrado con llave de su escritorio? Absorta en sus pensamientos, Lane no oyó enseguida el teléfono sonar. Cuando el sonido finalmente penetró en su conciencia, se estremeció y corrió al salón, donde había dejado su móvil. Era Ruth quien llamaba. Leigh, solo quería saber cómo estabas. Bien, respondió Leigh, escondiendo automáticamente el cuaderno a su espalda, como si Ruth pudiera verlo a través del teléfono. Pensaba pasarme por tu casa después del trabajo, traerte algo de comer. No hace falta, Ruth. Prue me trajo ayer un montón de comida. Estoy bien, de verdad. ¿Estás segura? Tu voz suena rara. Es solo que... Estoy ordenando las cosas de Hubert. Es difícil. No era mentira, pero Liane sintió una punzada de culpa. Siempre lo compartía todo con Ruth, sus problemas, sus dudas, sus alegrías. Pero ahora algo le impedía ser sincera. El cuaderno le parecía demasiado personal, demasiado misterioso como para discutirlo con alguien más. Después de hablar con Ruth, Laney volvió al estudio y se sentó a la mesa de Hubert. Puso el cuaderno delante de ella y se quedó pensativa. ¿Qué hacer con este hallazgo? ¿Buscar la clave de esos extraños apuntes? ¿O simplemente volver a guardarlo en el cajón y olvidarse de él, conservando la imagen de Hubert tal y como lo conocía y amaba? No, eso no estaría bien. Hubert había muerto llevándose consigo sus secretos, pero ella seguía allí, y ahora le tocaba a ella reunir los fragmentos de la verdad, fuera cual fuera. Laney volvió a abrir el cuaderno y comenzó a estudiarlo metódicamente, página por página, anotación por anotación. Anotó las iniciales, fechas y coordenadas que se repetían, tratando de encontrar patrones o pistas. PL aparecía con más frecuencia, normalmente en el contexto de reuniones y entregas de muestras o datos. S aparecía con menos frecuencia, principalmente en relación con cálculos financieros. T comenzó a aparecer en las anotaciones del último año y siempre con un matiz negativo. Fitazo. Las coordenadas indicadas en el cuaderno no dejaban tranquila a Laney. Decidió comprobar una de ellas e introdujo los números en el buscador de su teléfono. El resultado la sorprendió. Era una dirección en Maplewood, una pequeña ciudad a unos 40 minutos en coche de Appleton. Hubert nunca había mencionado nada sobre negocios en Maplewood. Las siguientes coordenadas la llevaron a otro lugar desconocido, una zona industrial a las afueras de Kedarville, una ciudad situada en dirección opuesta a Maplewood. Las terceras indicaban algún punto en el bosque, lejos de carreteras y poblaciones. ¿Qué relacionaba estos lugares? ¿Y por qué Hubert anotaba sus coordenadas y no simplemente sus nombres o direcciones?
El día se acercaba lentamente al atardecer. El sol se había puesto, tiñendo el despacho de tonos cálidos. Lane no se había dado cuenta de cómo habían pasado las horas. No había comido y ahora sentía un ligero hambre, pero la curiosidad era más fuerte. Entre la multitud de números y abreviaturas del cuaderno, había también anotaciones más personales. A veces, Hubert anotaba sus pensamientos o reacciones. Hoy, L. preguntó por los viajes de negocios. No estoy preparado para explicarlo. Es demasiado complicado, demasiado peligroso. L era ella, Lainey. Así que Hubert le ocultaba algo a propósito, porque lo consideraba peligroso. Un escalofrío le recorrió la espalda al pensar en ello. ¿En qué estaba involucrado su marido? ¿A qué juego estaba jugando al mantener a su propia esposa en la ignorancia? En otra página encontró una anotación fechada el pasado diciembre. 8º año. A veces quiero dejarlo todo, contarle la verdad a él y empezar de nuevo. Pero hay demasiado en juego. Es demasiado tarde para la verdad. Esas palabras le causaron un dolor casi físico. 8 años de secretos, 8 años de mentiras. Toda su felicidad de los últimos años se había construido sobre una base de silencios y verdades ocultas. De repente, Lainey recordó una extraña llamada telefónica que Hubert había recibido aproximadamente un mes antes de su muerte. Estaban cenando cuando sonó su móvil. Al ver el número, Hubert cambió de expresión, se disculpó y salió al patio trasero para hablar. Regresó casi 20 minutos después, pálido y tenso. Cuando ella le preguntó si todo estaba bien, él respondió que solo era un asunto de trabajo, nada importante. Esa noche, Hubert no durmió. Lainey lo oyó caminar por la casa, abrir la puerta de su estudio y revolver papeles. Por la mañana encontró una nota en la mesa de la cocina. Me han llamado urgentemente a Ravenhill. Volveré en un par de días. No te preocupes, te quiero. H. Ravenhill era otra ciudad desconocida. Hubert regresó 3 días después, cansado, pero con una mirada de alivio. Todo está resuelto, dijo, sin especificar qué. Quizás ese viaje tenía que ver con las anotaciones del cuaderno. Quizás fue entonces cuando arrancó algunas páginas que contenían información demasiado peligrosa. Lane comprobó las fechas. Sí, varias páginas arrancadas debían contener anotaciones precisamente de ese periodo. ¿Una coincidencia? Difícilmente. Había muchas otras cosas extrañas en el cuaderno. Por ejemplo, una lista de nombres tachados uno tras otro, como si Hubert los fuera tachando a medida que completaba alguna tarea, o un código de números y letras que se repetía en los márgenes de varias páginas, como un recordatorio. Una de las últimas anotaciones decía: hay que preparar un plan alternativo, reescribir el testamento, proteger a L por si algo sale mal. ¿El testamento? Lainey frunció el ceño. Hubert nunca había mencionado nada sobre un testamento. Por supuesto, tenían las pólizas de seguro habituales, pero, por lo que ella sabía, él no había redactado ningún testamento formal. La última anotación en el cuaderno estaba fechada una semana antes de la muerte de Hubert. Todo listo, los documentos están en orden. Ahora solo hay que esperar la confirmación de PL y cerrar el trato. Si pasa algo, todas las instrucciones están en el sobre. ¿Qué sobre? ¿Dónde? Lainey pasó la última página escrita, esperando encontrar la continuación, pero el resto de las hojas estaban en blanco. Hubert no había tenido tiempo de terminar sus anotaciones. La muerte había llegado de forma inesperada, interrumpiendo sus planes y rompiendo el hilo que unía las piezas dispersas del rompecabezas. Lainey cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho. Se sentía perdida en el laberinto de secretos de Hubert, sin mapa, sin pistas, solo con fragmentos de pruebas que él quizá no hubiera querido que ella encontrara. ¿Y ahora qué? ¿Ignorar el hallazgo? ¿Fingir que nunca había visto esos apuntes, esas insinuaciones sobre la doble vida de su marido?
o continuar la búsqueda, arriesgándose a destruir el recuerdo que tenía de él, a descubrir algo que cambiaría para siempre su percepción del pasado que habían compartido. Llamaron a la puerta. Lane se sobresaltó y dejó caer el cuaderno. Las páginas se esparcieron por el suelo como hojas otoñales. Mientras las recogía, se dio cuenta de que una página, pegada a la cubierta, estaba medio arrancada. En la parte que quedaba se leía la frase: Testamento en la caja de seguridad número 712. Código. El resto de la frase estaba en la parte arrancada. Lane examinó cuidadosamente el cuaderno, pero el resto de la página había desaparecido. Había sido arrancada de forma descuidada, con prisas, dejando un borde irregular como recuerdo de la precipitación. El timbre volvió a sonar, más insistente. Lane reunió rápidamente todas las páginas, las volvió a colocar en el cuaderno y lo escondió en el cajón de la mesa. «¡Ya voy!», gritó, cerrando la puerta del despacho. En el umbral estaba Prue, con una bolsa de la compra y una botella de vino. «No contestabas al teléfono», dijo en lugar de saludar. Estaba preocupada. «Lo siento, estaba ordenando las cosas de Hubert. No oí el teléfono». Prue asintió sin hacer preguntas y se dirigió a la cocina. Laney la siguió, sintiendo cómo le latía el corazón. El cuaderno escondido en el escritorio parecía una bomba de relojería a la espera del momento oportuno para hacer estallar su mundo. «¿Qué tal el día?», preguntó Prue mientras colocaba la compra sobre la mesa. «Bien», mintió Liane. «Muchos recuerdos, muchos pensamientos». Prue asintió con comprensión. «Es natural. El duelo lleva tiempo. No te precipites». «Si supieras», pensó Liane mientras veía a su amiga abrir una botella de vino. La velada transcurrió entre conversaciones sin importancia. Prue contó historias divertidas de la panadería, tratando de distraer a Laney de sus pensamientos tristes. Laney sonreía y asentía en los momentos oportunos, pero sus pensamientos volvían al cuaderno, a los secretos de Hubert, a la página arrancada con la mención del testamento. Cuando Prue finalmente se marchó, Laney volvió al estudio y sacó el cuaderno. Volvió a examinar atentamente la página arrancada. El testamento en la caja de seguridad número 712. Código. ¿Qué banco? ¿Qué código? ¿Y qué hay en ese testamento? Hojeando el cuaderno, se fijó en una serie de números que se repetían varias veces en diferentes páginas: 43, 38, 16, 91. Quizás era el código de la caja de seguridad, pero ¿de qué banco? Hubert utilizaba los servicios del First National Bank en Appleton, donde tenían una cuenta conjunta, pero, por lo que sabía Laney, él no tenía ninguna caja de seguridad allí. Quizás en alguna de las ciudades cuyas coordenadas había anotado: Maplewood, Cedarville, Ravenhill. Demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Hubert se llevó consigo las llaves de sus secretos, dejando a Laney vagando en la oscuridad, tropezando con las paredes del laberinto que él había construido alrededor de su segunda vida. Después de devolver el cuaderno al cajón del escritorio, Lane subió al dormitorio. El cansancio la invadió, pero dudaba que pudiera dormir. Tenía demasiados pensamientos en la cabeza, demasiadas preguntas que necesitaban respuesta. Se acostó en la cama y se cubrió con la manta hasta la barbilla. La almohada de Hubert yacía a su lado, vacía, fría. Echaba de menos su calor, su respiración tranquila a su lado, su mano abrazándola mientras dormían. «¿Quién eras, Hubert?», se preguntó mentalmente mirando al techo. «¿Y qué me ocultabas?». La mañana comenzó con lluvia. Las gotas repiqueteaban en el techo y resbalaban por los cristales de las ventanas, formando surcos turbios. Lane estaba sentada en la cocina con una taza de café frío, hojeando el cuaderno de Hubert. Apenas había dormido esa noche. Los pensamientos sobre la vida secreta de su marido no le daban descanso. Delante de ella, sobre la mesa,
Había una hoja de papel llena de números y notas. Copió todas las secuencias numéricas del cuaderno, tratando de encontrar una regularidad. 43, 38, 16, 91. Esta combinación era la que más se repetía. En otra página, 32, 18, 7, 55. Y también coordenadas, fechas, sumas de dinero, números de lotes de algún tipo de muestras. Laney se frotó los ojos cansados. ¿Qué estaba intentando hacer? No tenía experiencia en desvelar secretos, era meteoróloga, no detective. Predecía el tiempo, estudiaba los frentes atmosféricos y las direcciones del viento, no descifrando códigos y acertijos. Y, sin embargo, se trataba de su marido, sus secretos, su vida en común, que resultó no ser en absoluto como ella creía. Laney volvió a mirar la nota que quedaba en la página medio arrancada del cuaderno. El testamento en la caja de seguridad número 712. El código. Era la información más concreta de todas las enigmáticas notas de Hubert. Una caja de seguridad con un testamento. Cogió el teléfono y marcó el número del First National Bank de Appleton. Tras varios tonos, respondió una voz femenina amable. «Buenos días, soy Laney Tellis. Mi marido, Hubert Tellis, falleció recientemente y estoy intentando poner en orden sus asuntos. ¿Por casualidad no tenía alquilada una caja de seguridad, la número 712?» Tras una breve pausa, durante la cual se oyó el sonido de teclas, la mujer respondió. «Lamento mucho su pérdida, señora Tellis. En nuestro banco no hay ninguna caja de seguridad a nombre de Hubert Tellis. Nuestras cajas fuertes están numeradas del 1 al 500. Entendido, gracias». Lane colgó el teléfono y frunció el ceño. Entonces, la caja fuerte estaba en otro banco. Pero, ¿en cuál? ¿Y cómo iba a encontrar ese banco sin más información? Volvió a abrir el cuaderno y examinó atentamente las notas, las coordenadas. Quizás algunas de ellas indicaban la ubicación del banco. Laney anotó varios pares de coordenadas en una hoja y decidió comprobarlas en el mapa. El primer par de coordenadas indicaba una zona industrial en Cedarville. El segundo, una zona residencial en Maplewood. El tercero, un punto en medio del bosque. El cuarto, de nuevo a Maplewood, pero a otra parte, más cerca del centro de la ciudad. Maplewood. El nombre le sonaba familiar, pero Laney no podía recordar si Hubert había mencionado alguna vez esa ciudad. Escribió Maplewood Bancos en el buscador y obtuvo varios resultados. Entre ellos estaba el Maplewood Community Bank, situado en el centro de la ciudad, cerca del punto indicado en el cuarto par de coordenadas. Podría ser una coincidencia, pero ¿y si no lo era? ¿Y si Hubert realmente había alquilado una caja de seguridad en ese banco? La única forma de averiguarlo era comprobarlo personalmente. Lane miró por la ventana. La lluvia arreciaba y las nubes grises prometían mal tiempo para todo el día. No era el mejor tiempo para viajar a una ciudad desconocida, pero la espera le parecía insoportable. Tomó una decisión. Se preparó rápidamente, se subió al coche e introdujo la dirección del Maplewood Community Bank en el navegador. 46 minutos de viaje no estaba tan lejos. La carretera serpenteaba entre las colinas, la lluvia se intensificaba, obligando a los limpiaparabrisas a funcionar a máxima velocidad, y luego se debilitaba hasta convertirse en una ligera llovizna. Laney encendió la radio, pero no la escuchaba. Sus pensamientos giraban en torno al cuaderno, los números misteriosos, la página arrancada con la mención del testamento. ¿Qué encontraría en esa caja de seguridad si es que la encontraba? ¿Qué quería Hubert ocultarle, pero consideraba importante conservar? El corazón se le encogía ante la premonición de desagradables descubrimientos. Maplewood la recibió con la típica imagen de una pequeña ciudad estadounidense,
La calle principal con hileras de tiendas, varias iglesias con altas agujas, la plaza de la ciudad con un monumento a un héroe local. El navegador dirigió a Lane hacia un edificio de ladrillo de 3 pisos con un letrero que decía Maplewood Community Bank. Después de estacionar, se quedó sentada en el coche durante unos minutos, ordenando sus pensamientos. ¿Qué diría en el banco? ¿Cómo explicaría su aparición? Ni siquiera tenía documentos que demostraran que era la viuda de Hubert Tellis. En su bolso llevaba el certificado de defunción de su marido, la única prueba oficial de su condición. Eso debería ser suficiente, decidió Laney. Al fin y al cabo, no tenía nada que perder, salvo tiempo. El interior del banco era más pequeño de lo que parecía desde fuera. Había varias ventanillas para operaciones, un par de mesas para consultas y un cajero automático en la entrada. Todo estaba limpio, ordenado, pero sin pretensiones de lujo. Lane se acercó a una joven sentada detrás de una mesa con un letrero que decía «Atención al cliente». «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?», sonrió la mujer. «Hola. Mi marido, Hubert Tellis, falleció recientemente». La voz de Liane se quebró. «Creo que tenía una caja de seguridad en su banco, la número 712». La expresión de la empleada cambió. Su sonrisa profesional dio paso a la compasión. «Lo siento mucho. Sí, claro, lo comprobaré. ¿Puedo ver algún documento?». Lane sacó el certificado de defunción y su carné de conducir. La mujer examinó atentamente los documentos y luego comprobó algo en el ordenador. «Efectivamente, el señor Tellis tiene una caja en nuestro banco, la número 712, pero para acceder a ella, necesito comprobar si usted figura como persona con derecho a acceder tras su fallecimiento. Un momento». La empleada se levantó y se dirigió a la trastienda, dejando a Lane en una tensa espera. ¿Acaso Hubert había previsto esta posibilidad? ¿O se había quedado en un callejón sin salida? A los pocos minutos, la mujer regresó con un hombre mayor vestido con un traje sobrio. «Señora Tellis, este es el señor Roberts, director de nuestro banco. Él le ayudará con la caja fuerte». El señor Roberts le dio la mano a Laney y asintió con seriedad. «Mi más sentido pésame, señora Tellis. Efectivamente, su marido dejó instrucciones para que se le diera acceso a la caja fuerte en caso de fallecimiento. Tendremos que rellenar algunos formularios y luego la acompañaré al almacén». Lane asintió en silencio, sintiendo cómo le latía el corazón con fuerza en el pecho. Así que Hubert había previsto que ella encontraría el cuaderno y vendría aquí. Le había dejado miguitas de pan que la llevarían a la verdad, fuera cual fuera. Llenar los documentos llevó unos 20 minutos. Lane firmó los papeles casi sin leerlos, con la mente lejos, en un pasado que de repente resultaba no ser tal y como ella lo recordaba. Finalmente, el señor Roberts la condujo a través del vestíbulo hasta una pesada puerta en la parte trasera del banco. Tras marcar el código en la cerradura electrónica, dejó pasar a Laney al interior de la cámara acorazada. La sala era pequeña, con paredes metálicas y filas de cajas fuertes de diferentes tamaños. Roberts se dirigió a la pared del fondo, donde se encontraban las cajas más grandes. «Aquí está, la número 712. Necesita un código para acceder. ¿Tiene ese código?». Laney sacó una hoja con los números escritos en un cuaderno. «Creo que puede ser uno de estos conjuntos». Roberts miró el papel. «Probemos la primera opción. 43, 38, 16, 91. Introdujo los números en la cerradura de la caja. No pasó nada. Probemos con la segunda. 32, 18, 7, 55. Esta vez, la cerradura hizo clic y la puerta de la taquilla se abrió ligeramente. «Ya está», dijo Roberts. «Les dejaré solos con el contenido. Cuando terminen, solo tienen que llamar al timbre de la puerta y volveré para cerrar la taquilla». Lane le dio las gracias y, tras esperar a que saliera, abrió la puerta por completo. Dentro
había un sobre grande de papel marrón grueso. Lo sacó con cuidado y lo dejó sobre una mesita en el centro de la habitación. El sobre estaba sellado y firmado con la letra de Hubert. Lani, solo en caso de mi muerte. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro había varios documentos, un mapa doblado y una pequeña pila de fotografías atadas con una goma elástica. Lo primero que hizo Liane fue desplegar el documento titulado Última voluntad y testamento de Hubert Edward Tellis. El texto legal era difícil de entender, pero la esencia era clara. Hubert le dejaba a Liane su casa en Appleton, todos sus ahorros y sus bienes personales. Nada fuera de lo común, todo tal y como ella esperaba. Pero el siguiente documento la dejó helada. Era la escritura de propiedad de la casa de Maplewood, en la calle Clover, número 13. El propietario era un tal Roderick Winchester. Los documentos adjuntos confirmaban que Roderick Winchester era la identidad alternativa de Hubert Tellis, con toda la documentación completa, certificado de nacimiento, carné de conducir, número de la seguridad social. ¿Qué diablos es esto?, susurró Laney mientras hojeaba los papeles. A continuación había otro documento titulado Carta adjunta al testamento. Laney comenzó a leer. Querida Laney, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí, y eso significa que no he tenido el valor de contarte la verdad en vida. Te pido perdón por ello, aunque sé que no lo merezco. Hace 8 años acepté participar en un programa gubernamental de protección de testigos. Era el testigo clave en un caso contra un importante fabricante de suplementos alimenticios implicado en la falsificación de los resultados de las pruebas de seguridad de sus productos. Mi testimonio podía enviar a la cárcel a varias personas influyentes. Me ofrecieron una nueva identidad y mudarme a otra ciudad, el procedimiento habitual en estos casos. Pero me negué a dejarte. En su lugar propuse un compromiso. Crearía una identidad alternativa para trabajar encubierto, pero mantendría mi vida real contigo. Así surgió Roderick Winchester, especialista en seguridad alimentaria, residente en Maplewood. Pasaba allí el tiempo cuando decía que me iba de viaje de negocios. Mi trabajo consistía en reunir pruebas contra la empresa, utilizando mis conocimientos y mi acceso a la información. No podía contártelo porque eso te habría puesto en peligro. Cuanto menos supieras, más segura estarías. Al menos, eso es lo que me decía a mí mismo. Pero entonces ocurrió algo imprevisto. Conocí a una mujer, Talita. Era mi vecina de la calle Clover, una madre soltera con un hijo pequeño. Empezamos a salir. La ayudaba con la casa y con el niño. Una cosa llevó a la otra y... Nunca planeé tener una segunda familia, Laney. Simplemente sucedió. Talita cree que estoy divorciado, que mi exmujer vive en algún lugar de la costa oeste. No sabe nada de ti, de nuestra vida en Appleton. No sabe que Roderick Winchester es un personaje ficticio. Sé que no hay excusa para mi traición. Te amaba, Laney. Siempre te amé. Pero también amé a Talita y a su hijo, Félix. Me encontré en una situación imposible que yo mismo había creado y no encontré otra salida que vivir una doble vida. En este sobre encontrarás todos los documentos relacionados con mi segunda identidad, la casa de Maplewood y las cuentas bancarias a nombre de Roderick. También te dejo la dirección y los datos de contacto de Talita. Tú decides qué hacer con esta información. Si le cuentas la verdad o guardas mi secreto, es tu decisión. Solo te pido que comprendas que nunca quise hacerte daño ni a ti ni a ella. Me enredé en mis propias mentiras y no encontré el camino de vuelta a la honestidad. Perdóname, si puedes. Siempre tuyo, Hubert. Lane dejó la carta sobre la mesa y sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Una doble vida, una segunda familia, otra mujer, un hijo. Todo ese tiempo, mientras ella lo esperaba de viaje de negocios, él vivía otra vida a 40 minutos en coche de allí. Desató la goma elástica que sujetaba la pila de fotos. En la foto superior, Hubert, su Hubert,
Abrazaba a una mujer esbelta de cabello oscuro. Ambos sonreían a la cámara, felices, despreocupados. En la segunda foto, el mismo Hubert, pero con un niño de unos 10 años sobre los hombros. El niño reía, echando la cabeza hacia atrás. Más fotos. Hubert y la mujer en un picnic. Hubert ayudando al niño con la bicicleta, los tres delante del árbol de Navidad. Fotos familiares. Una familia feliz. Pero no era su familia. No era su Hubert. Lani sintió que le subían las náuseas. El aire del almacén parecía viciado, las paredes parecían estrecharse a su alrededor. Tenía que salir de allí, respirar, asimilar la noticia. Con manos temblorosas volvió a meter todos los documentos y fotos en el sobre, dejando solo la hoja con la dirección de Talita Winchester, Clover Street, 13, Maplewood, no muy lejos de allí. Lane pulsó el timbre de la puerta y, al cabo de un minuto, apareció el señor Roberts. ¿Ha terminado, señora Tellis? Sí, gracias. ¿Quiere dejar algo en la caja de seguridad o se lo lleva todo? Me lo llevo, respondió Laney, apretando el sobre contra su pecho. Al salir del banco, se sentó en el coche y apoyó la cabeza en el volante. Las lágrimas que había estado conteniendo todo ese tiempo finalmente brotaron. Lloró desconsoladamente, sin importarle que los transeúntes pudieran verla. Su vida, su matrimonio, sus recuerdos, todo había sido una mentira. Cuando la primera oleada de emociones amainó, Lane levantó la cabeza y se secó las lágrimas. ¿Y ahora qué? ¿Volver a casa y fingir que no sabía nada? ¿O ir a la dirección que le había dado Hubert y ver con sus propios ojos a esa mujer, esa segunda señora Tellis? La curiosidad y la ira vencieron al sentido común. Laney encendió el motor e introdujo la dirección en el navegador. La calle Clover estaba a solo 10 minutos en coche del banco. El barrio resultó ser tranquilo y acogedor, con casitas ordenadas tras vallas blancas y jardines bien cuidados. La casa número 13, de 2 plantas, con contraventanas azules y puerta de entrada roja, parecía sacada de una revista sobre la vida en el campo. Laney aparcó enfrente y se quedó sentada, mirando la casa. Allí vivía su marido. Allí era Roderick Winchester, un hombre y cariñoso que cuidaba de otra mujer y del hijo de otra persona. Allí pasaba todos esos días y noches en los que ella pensaba que estaba de viaje por trabajo. De repente, la puerta principal se abrió y la mujer de las fotos, Talita, salió al porche. Era esbelta, elegante, con el pelo largo y oscuro recogido en una coleta. Vestía de forma sencilla, vaqueros, jersey y zapatillas deportivas. En las manos llevaba una bolsa de basura que llevó al contenedor junto a la acera. Liane se encogió en el asiento, esperando pasar desapercibida. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se podía oír desde fuera. Después de tirar la basura, Talita se detuvo un momento, mirando a la calle, como si sintiera que alguien la observaba. Luego se encogió de hombros y volvió a la casa. ¿Cuántos años tenía? ¿35? Más joven que Liane, eso era seguro. Guapa, con una ligereza en sus movimientos que Laney siempre había envidiado en otras mujeres. Un par de minutos después, la puerta se abrió de nuevo y un niño salió corriendo de la casa, el mismo de las fotos. Félix. Tenía unos 10 años, era moreno como su madre, pero había algo familiar en sus rasgos. ¿Algo de Hubert? No, no podía ser. En la carta, Hubert no decía que el niño fuera suyo. Escribió «su hijo», refiriéndose a Talita. El niño se subió a la bicicleta que estaba junto al porche y se alejó por la calle, desapareciendo rápidamente tras la esquina. Lane se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Acercarse a la casa, llamar a la puerta, presentarse. «Hola, soy la verdadera esposa de su difunto marido novio». Absurdo. Y, sin embargo, quería saber más sobre esa mujer, sobre su relación con Hubert, sobre la vida que él llevaba aquí, en Maplewood.
Quizás Talita conocía al verdadero Hubert, al que se escondía tras la máscara de persona reservada y racional que Liane conocía. Tras varios minutos de lucha interna, Lainey tomó una decisión. Se acercaría a la casa, pero no revelaría su identidad. Se presentaría como una compañera de trabajo de Hubert, no de Roderick, que había venido a dar el pésame. Eso le daría la oportunidad de hablar con Talita, tal vez incluso de entrar en la casa y ver cómo vivía Hubert. Lainey respiró hondo, armándose de valor. Salió del coche, cruzó la calle y se dirigió a la casa de las contraventanas azules. Cada paso le costaba un esfuerzo, como si sus piernas estuvieran llenas de plomo. Subió al porche, dudó un segundo y luego pulsó con decisión el timbre. Se oyeron pasos desde dentro y la puerta se abrió. Talita Winchester estaba delante de ella, viva, real, con una mirada interrogativa en el rostro. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarla? Su voz era melodiosa, con un ligero acento que Lainey no supo identificar. «Hola», comenzó Lainey, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. «Me llamo Ruth Penhallow. Soy compañera de trabajo de Roderick. Acabo de enterarme de su muerte y quería darles el pésame». El rostro de Talita cambió y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Oh, pase, por favor. Disculpe el desorden, todavía estamos tratando de acostumbrarnos a la idea de que ya no está aquí». Talita se apartó para dejar pasar a Liane y cerró la puerta. Se encontraron en un vestíbulo luminoso, decorado en tonos pastel. En las paredes había fotos, las mismas cuyas copias Liane acababa de ver en la caja de seguridad del banco. «Pase al salón», la invitó Talita. «Voy a preparar té. ¿O prefiere café?» «Té, por favor», respondió Liane, esforzándose porque su voz sonara normal, aunque por dentro se sentía muy nerviosa. Liane siguió las indicaciones y se encontró en una habitación amplia y luminosa. Un sofá, sillones, una mesa de centro, un televisor en la pared, el salón habitual de una familia normal. Y por todas partes había rastros de la presencia de Hubert. Sus libros en las estanterías, sus gafas en la mesita, su manta sobre el respaldo del sillón. El mismo sillón que tenían en su casa de Appleton. ¿Había comprado uno igual para aquí? ¿O simplemente se había llevado su sillón diciendo que lo iba a retapizar? En la repisa de la chimenea había fotos enmarcadas. Lane se acercó. Roderick, con Talita en una playa. Parecía feliz, relajado, muy diferente al que ella conocía. Junto a ella, una foto de Hubert con un niño, montando juntos una maqueta de avión. Y otra foto que hizo que Lainey se quedara paralizada. Los tres delante de la misma casa, Hubert abrazando a Talita y el niño delante de ellos, sonriendo de oreja a oreja. La idílica familia perfecta. Talita regresó a la habitación con una bandeja con 2 tazas y galletas en un plato. «Siéntense, por favor». Trabajaban con Roderick en el laboratorio. Lainey asintió con la cabeza y se sentó en un sillón, no en el que pertenecía a Hubert, porque no podía ocuparlo. «Sí, nosotros. Colaboramos en varios proyectos». Hablaba tan poco de su trabajo, suspiró Talita sentándose en el sofá. Decía que era aburrido y demasiado técnico para una conversación normal. Típico de Hubert, pensó Lainey. Siempre separaba el trabajo de la casa, solo ahora entendía por qué. Roderick era un especialista muy valioso, dijo Liane, tratando de que su voz sonara neutral. Sus conocimientos y experiencia eran irreemplazables. Siempre supe que era importante para su empresa, asintió Talita. Aunque, lo admito, a veces me enfadaban todos esos viajes de negocios, especialmente el último año, cuando se hicieron tan frecuentes. Viajes de negocios, así es como explicaba su ausencia. Aquí decía que se iba de viaje de negocios, cuando en realidad volvía a Appleton, con Lainey, un reflejo especular de la mentira que le contaba. «Sí, teníamos muchos proyectos regionales», dijo Lainey.
sintiendo un nudo en la garganta. Tomó un sorbo de té, tratando de ocultar sus emociones. Talita dejó su taza sobre la mesa y miró a Lainey con repentino interés. «Disculpa, no te he preguntado de qué departamento eres». Roderick mencionó a varios compañeros, pero no recuerdo que hablara de Ruth. Lainey se quedó paralizada. No había pensado en la historia con suficiente detalle. ¿Qué sabía sobre el trabajo de Hubert? ¿Sobre su trabajo real, no sobre la vida ficticia que llevaba aquí? «Soy del Departamento de Control de Calidad», dijo, decidiendo ceñirse a lo que sabía con certeza. No trabajábamos juntos directamente muy a menudo, nos veíamos más en reuniones y proyectos comunes. Talita asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta. «Entiendo. Es extraño, pero la empresa aún no se ha puesto en contacto conmigo oficialmente. Nadie vino al funeral, solo algunos amigos suyos. Pensaba que, tratándose de una figura tan importante como Roderick, mostrarían más, no sé, respeto». Lainey sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Por supuesto que nadie había acudido, porque la empresa en la que supuestamente trabajaba Roderick no existía. Durante todos esos años, Hubert había construido su mentira, inventando historias sobre compañeros de trabajo, proyectos, intrigas de oficina, tanto para ella como para Talita. ¿Cómo conseguía mantener tantas mentiras en la cabeza? Yo no sé por qué ha pasado esto. Quizás la información no llegó a todos los departamentos. Quizás Talita no parecía convencida. Es extraño. Sin embargo, en los últimos meses, Roderick estaba algo distante, tenso. Pensé que era por el trabajo. Hablaba de un proyecto importante que le exigía mucho esfuerzo. «Sí, había un proyecto así», respondió Lainey mecánicamente, tratando de asimilar la información. Así que Hubert también estaba tenso en su segunda vida. Algo estaba pasando, algo que afectaba a sus dos familias. La puerta del vestíbulo se cerró de golpe, y el niño que Liane había visto antes entró corriendo en la sala de estar. Félix estaba sin aliento, con las mejillas enrojecidas. «¡Mamá! He visto un zorro salvaje junto al arroyo. Era...» Se calló al ver a la desconocida en la sala de estar. «Oh, hola». «Hola», sonrió Lainey, observando al niño. De cabello oscuro y ojos marrones, no se parecía en nada a Hubert, y, sin embargo, había algo, quizás en la forma de su barbilla, o en la forma en que mantenía la cabeza, ligeramente ladeada, igual que hacía Hubert cuando escuchaba a alguien. «Félix, esta es Ruth, una compañera de trabajo de Roderick», lo presentó Talita. «Ruth, este es mi hijo, Félix». «Encantada de conocerte, Félix», dijo Lainey, esforzándose porque su voz sonara normal. El chico asintió con la cabeza, sintiéndose de repente cohibido. «¿Trabajabas con mi papá?», preguntó tras una pausa. «Papá». Llamaba a Hubert papá. Al oír esa palabra, algo se rompió dentro de Liane. Ella y Hubert nunca habían tenido hijos. Él siempre decía que se bastaban el uno al otro, y aquí estaba, siendo padre de un niño ajeno. «Sí, trabajábamos juntos», respondió ella, tragándose el nudo que tenía en la garganta. «Me enseñó a montar maquetas de aviones», dijo Félix con orgullo. «Y me prometió llevarme a un avión de verdad cuando cumpliera 12 años. Pero ahora...» Su rostro se ensombreció y Talita abrazó rápidamente a su hijo por los hombros. «Félix, ¿por qué no vas a cambiarte de ropa? Estás todo mojado de correr». El niño asintió y tras lanzar otra mirada curiosa a Lainey, salió de la habitación. «Lo siento», dijo Talita cuando los pasos de Félix se apagaron en la escalera. «Solo tiene 10 años y todavía no comprende del todo que Roderick no va a volver. Eran muy amigos». «¿Llevaban mucho tiempo juntos?», preguntó Liane, tratando de calcularlo mentalmente. Hubert había comenzado su doble vida hacía 8 años, según su carta, pero ¿cuándo había aparecido Talita en esta historia? 6 años, respondió Talita con una leve sonrisa.
Nos conocimos cuando acababa de mudarme aquí. Roderick me ayudó a reparar el porche. Imagínate, simplemente pasaba por allí, vio que estaba intentando cambiar una tabla yo sola y se ofreció a ayudarme. Fue un gesto espontáneo y caballeroso. Hoy en día, eso es algo que no se ve a menudo. 6 años, casi un tercio de su matrimonio con Hubert. Un tercio de su vida juntos lo compartió con otra mujer. ¿Y cómo se casaron?, preguntó Lainey, tratando de comprender hasta dónde había llegado esa mentira. Talita suspiró y una extraña expresión apareció en su rostro, una mezcla de ternura y tristeza. No estábamos casados oficialmente. Roderick, bueno, ya sabes, era una persona bastante reservada. Decía que el matrimonio era solo una formalidad, que nuestra relación no necesitaba un sello en el pasaporte. Yo lo llamaba mi marido, él me llamaba su mujer, pero legalmente se encogió de hombros. Ahora eso crea ciertas complicaciones. La casa está a su nombre y no sé cómo demostrar mis derechos sobre los bienes que hemos adquirido juntos. Lane sintió un extraño alivio. Al menos Hubert no había cometido bigamia, aunque eso no hacía que su traición fuera menos dolorosa. Lo entiendo, dijo ella. Debe de ser muy duro. Sí, pero lo superaré, dijo Talita con voz decidida. Por Félix. Roderick era como un padre para él, ya que su padre biológico se marchó cuando solo tenía 2 años. No puedo permitirme derrumbarme ahora. Esas palabras resonaron en los pensamientos de Lainey. Ella también intentaba mantenerse fuerte, no dejar que el dolor y la conmoción la dominaran por completo. Pero ella no tenía un hijo por el que valiera la pena ser fuerte. No tenía a nadie más que a sí misma. ¿Roderick nunca hablaba de su exmujer?, preguntó Lainey, tratando de averiguar qué le había contado Hubert sobre su vida anterior. Talita negó con la cabeza. Casi nada. Solo que se divorciaron hace muchos años y que ella vive en algún lugar de California. No le gustaba hablar del pasado. Creo que su separación fue dolorosa. California. Qué lejos de la realidad. Lainey vivía a 40 minutos en coche y nunca sospechó de la existencia de Talita, al igual que Talita no sabía nada de ella. ¿Y su familia? ¿Padres, hermanos, hermanas? Era hijo único, dijo Talita. Sus padres murieron hace mucho tiempo, no tiene otros parientes. Al menos eso es lo que él decía. A veces me parecía que Roderick había surgido de la nada, sin pasado, sin raíces. Ya sabes, como en esas películas de espías. Nueva identidad, nueva vida. Lani casi se atraganta con el té. Talita estaba más cerca de la verdad de lo que ella misma imaginaba. Sí, era una persona reservada, asintió Lainey. Siempre sentí que había una parte de su vida que me ocultaba. Continuó Talita, mirando al vacío. Especialmente en los últimos meses. Se volvió nervioso, revisaba el teléfono con frecuencia, a veces se encerraba en su despacho y hablaba en voz baja. Pensaba, se detuvo. Pensaba que tenía a alguien, otra mujer, si Talita supiera lo acertada que estaba. ¿Le preguntaste al respecto? Lainey no pudo evitar preguntar. Lo intenté, pero él lo negaba todo. Decía que tenía que ver con el trabajo, con algún proyecto secreto. Quería creerle, suspiró Talita. Ahora ya no importa, ¿verdad? Él ya no está y se llevó todos los secretos consigo. No todos, pensó Lian. Algunos me los dejó para que los desentrañe. ¿Cómo ocurrió?, preguntó Talita tras una pausa. Me refiero a si en la empresa se habla de su muerte. Fue tan repentino. Lainey se quedó paralizada. No esperaba esa pregunta. ¿Qué podía decirle? Que Hubert había muerto en su vida real, en un laboratorio que realmente existía, y no en la empresa ficticia de la que le había hablado a Talita. Fue un accidente, dijo con cautela. Un aneurisma repentino. Nadie podía preverlo ni evitarlo. En el hospital me dijeron lo mismo, asintió Talita. Que estaba muerto cuando llegó la ambulancia, que no sufrió.
Así que Hubert había muerto aquí, en Maplewood, y no en Appleton. Eso explicaba por qué habían llamado a Laney desde el hospital tan tarde. Tenían que trasladar el cuerpo. Pero, ¿quién se había encargado de ello? ¿Quién conocía su doble vida y había ayudado a mantener el secreto incluso después de su muerte? Es cierto, confirmó Laney, sintiendo una extraña solidaridad con esta mujer que, como ella, había perdido a un ser querido. No sufrió. Eso es un consuelo, dijo Talita en voz baja. ¿Sabes? Todavía espero que entre por la puerta con flores y su broma habitual. Cariño, ya estoy en casa. Es una tontería, ¿verdad? Cariño. Hubert nunca llamaba a Leanne con apodos tan cariñosos. Era reservado en la expresión de sus emociones, casi formal incluso después de tantos años de matrimonio. Era una persona completamente diferente con Talita. ¿O era esta mujer la que había descubierto en él algo que Laney nunca había visto? No es una tontería, respondió Laney. El dolor adopta diferentes formas. Se oyeron pasos en la escalera y Félix regresó al salón, ya vestido con ropa seca. Se acercó a su madre y se colocó a su lado, como protegiéndola. ¿Te quedarás mucho tiempo?, le preguntó a Liane con franqueza infantil. No, ya me iba, respondió Liane terminando su té. Sentía que, en cualquier momento, la máscara de cortesía y compasión se rompería, dejando al descubierto la tormenta de emociones que sentía en su interior. «Qué pena», dijo el niño. «Quería enseñarte el modelo de avión que papá y yo montamos antes de que él se fuera. Quizás en otra ocasión», dijo Liane, sabiendo que nunca volvería a cruzar el umbral de aquella casa. Talita la acompañó hasta la puerta. «Gracias por venir, Ruth. Significa mucho para mí saber que los compañeros de Roderick lo recuerdan y se preocupan por nosotros». Laney asintió, sin confiar en su voz. «Y si te enteras de algo sobre su trabajo, sobre lo que pasará con sus proyectos, con su legado en la empresa, avísame, ¿vale?», continuó Talita. «Es importante para mí que Félix sepa lo importante que era su padre». «Por supuesto», prometió Laney, sabiendo que nunca cumpliría esa promesa. Ya en el porche, Talita la detuvo de repente tocándole ligeramente la mano. «¿Sabes qué es lo extraño? Me recuerdas un poco a la mujer de la foto que encontré una vez entre las cosas de Roderick. Era una foto vieja y gastada. Cuando le pregunté quién era, me dijo que era su prima. Pero tienes los ojos parecidos». A Leanne se le encogió el corazón. ¿De verdad Hubert guardaba su foto aquí, en su segunda casa? «Será una coincidencia», logró decir. «Adiós, Talita. Cuídate». «Adiós, Ruth. Gracias de nuevo». Lane se dirigió rápidamente a su coche, sintiendo que le temblaban las rodillas. Solo cuando se puso al volante se permitió respirar hondo, con un suspiro convulsivo. Esa reunión le había costado todas sus fuerzas, pero ahora sabía lo que quería saber. Talita no sospechaba de la existencia de Liane, al igual que Liane no sabía nada de Talita. Ambas mujeres eran víctimas de la hábil mentira de Hubert. Ambas amaban a un hombre que, tal vez, no existía en realidad. Al arrancar el motor, Leanne echó una última mirada a la casa con las contraventanas azules. Talita seguía de pie en el porche, despidiéndola con la mirada. Félix apareció a su lado y su madre le puso la mano en el hombro, en un gesto de protección y consuelo al mismo tiempo. Una familia de verdad, aunque estuviera construida sobre una mentira, algo que Laney y Hubert nunca habían tenido. De camino a casa, Laney intentó asimilar todo lo que había descubierto. Hubert, o Roderick, era una persona completamente diferente con Talita y Félix, más abierto, más emocional, más vivo. Llamaba a Talita cariño, jugaba con Félix, le enseñaba a montar maquetas, le prometía viajes. Era un marido y un padre cariñoso, o al menos eso parecía. ¿Y qué era para Leanne? Un compañero distante, alguien con quien compartía techo, pero no alma.
Era posible que en 23 años de matrimonio no hubiera llegado a conocer al verdadero Hubert. ¿O era precisamente ese hombre reservado y racional el verdadero, y Roderick Winchester solo una máscara, un personaje ficticio creado para el programa de protección de testigos? Las preguntas se multiplicaban, pero no había respuestas. Hubert se llevó sus secretos a la tumba, dejando tras de sí 2 familias afligidas y un sinfín de enigmas. La lluvia arreció, convirtiendo la carretera en un torrente turbio. Laney puso los limpiaparabrisas a máxima velocidad, pero apenas daban abasto. La visibilidad era mala, así que redujo la velocidad y se concentró por completo en la carretera. Eso le ayudaba a no pensar en Talita, en Félix, en la doble vida de Hubert. De repente, se le ocurrió una idea. Si Hubert había muerto aquí, en Maplewood, eso significaba que alguien se había encargado de trasladar su cuerpo a Appleton para preservar la leyenda de su única y ya bien vida. Alguien que conocía su doble personalidad. Quizás la misma persona que le había ayudado a crear la identidad de Roderick Winchester para el programa de protección de testigos. PL. Unas iniciales que aparecían a menudo en el cuaderno. ¿Quién era? ¿El tutor de Hubert? ¿El responsable de su seguridad en el gobierno? Los pensamientos de Laney se vieron interrumpidos por el sonido agudo de una bocina. Se sobresaltó al ver que casi se había salido del carril contrario. Girando bruscamente el volante, volvió a colocar el coche en su carril, con el corazón latiéndole con fuerza por la adrenalina. «Concéntrate», se dijo en voz alta. Lo que faltaba era tener un accidente por su culpa. Recorrió el resto del camino hasta Appleton despacio y con cuidado, tratando de concentrarse solo en la carretera. Pensaría en Hubert, en Talita y en toda esta enredada historia más tarde, en la seguridad de su casa, que ahora era solo suya. Cuando Laney finalmente aparcó cerca de su casa en Appleton, ya estaba oscureciendo. La lluvia se había convertido en una ligera llovizna, pero el viento frío le calaba hasta los huesos. Se apresuró a entrar, temblando no tanto por el frío como por el agotamiento emocional. La casa la recibió con silencio y oscuridad. Laney encendió la luz del vestíbulo y se quitó el impermeable mojado. El indicador del contestador automático parpadeaba. Un nuevo mensaje. Pulsó el botón de reproducción, esperando oír la voz de Ruth o Prue. «Señora Tellis, soy Patrick Lombard, del FBI. Necesitamos hablar con usted sobre su marido, Hubert Tellis, y su participación en el programa de protección de testigos. Por favor, llámeme al número que le dejaré después de la señal». Lane se quedó paralizada, sin poder creer lo que oía. PL. Patrick Lombard, agente del FBI. Así que esa parte de la historia de Hubert era cierta. Realmente había participado en el programa de protección de testigos, había sido testigo clave en algún caso. Pero, ¿por qué llamaba el agente ahora? ¿Qué quería de ella? ¿Y cómo sabía que ella estaba al tanto de la doble vida de Hubert? Laney anotó el número, pero decidió que llamaría al día siguiente. Hoy estaba demasiado agotada, demasiado devastada emocionalmente para otra conversación difícil. Se dirigió al salón y se dejó caer en el sillón de Hubert, todavía con el sobre de la caja de seguridad en las manos. Dentro había todos los documentos relacionados con la segunda vida de su marido, el certificado de nacimiento a nombre de Roderick Winchester, el carné de conducir, el número de la seguridad social, los documentos de la casa de Maplewood, los extractos bancarios. Todo estaba perfectamente redactado, de forma profesional. Nadie habría imaginado que Roderick Winchester era un personaje ficticio, creado de la nada para el programa de protección de testigos. Pero entonces algo salió mal. Hubert, o Roderick, conoció a Talita y a su hijo. Se acercó a ellos, los quiso, y en lugar de tomar una decisión, en lugar de ser honesto al menos con una de las mujeres de su vida, siguió llevando una doble vida, mintiendo a ambas, haciendo planes de futuro con ambas. ¿Cómo pudo hacerlo?
¿Cómo pudo el hombre al que había conocido durante 23 años ser capaz de tal engaño? Y lo peor de todo era que ella no había notado ninguna señal. Él mentía con tanta habilidad, con tanta naturalidad, que ella nunca sospechó que lo compartía con otra mujer, con otra familia. La mañana recibió a Lainey con una luz fría y silencio. Había pasado una noche en vela, dando vueltas en la cama, que ahora le parecía demasiado grande y vacía. Los pensamientos sobre Hubert, Talita y ese niño, Félix, no le daban descanso. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus fotos. Una familia feliz, un marido y padre cariñoso, una vida llena de calidez y risas. Una vida que ella nunca había tenido. Lane preparó mecánicamente el café, de pie en la cocina que ahora le parecía ajena. ¿Cuántas tazas de café matutinas habían tomado con Hubert en esa mesa? ¿Cuántas conversaciones habían tenido? ¿Cuántos planes habían hecho? Y todo ese tiempo él había estado llevando una doble vida, haciendo planes con otra mujer, en otra mesa, en otra casa. Una llamada telefónica interrumpió sus pensamientos. Era el agente del FBI, Patrick Lombard, que quería hablar sobre Hubert. Lane accedió a reunirse con él. Una hora más tarde, abrió la puerta a un hombre de mediana edad vestido con un sobrio traje gris. Señora Tellis, Patrick Lombard, FBI, mostró su identificación. Gracias por recibirme. En el salón, Lombard le reveló la verdad, que resultó ser aún más impactante de lo que ella había imaginado. Hubert era nuestro agente secreto, infiltrado en la corporación Medichem, para investigar la falsificación de los resultados de las pruebas de los suplementos alimenticios. No lo entiendo, logró decir ella. Era químico, especialista en control de calidad en la industria alimentaria, no era agente. Su formación científica era la tapadera perfecta, explicó Lombard. Lo reclutamos hace 8 años. Hubert aceptó ayudar, pero con una condición. No quería cambiar completamente de identidad y dejarla. Así que creamos un plan de compromiso, una identidad alternativa para trabajar encubierto, pero conservando su vida real aquí, contigo. ¿Y qué hay de la mujer de Maplewood?, preguntó ella. Talita Winchester. ¿Eso también formaba parte de la operación? Lombard suspiró. No, fue una complicación imprevista. Hubert solo tenía que mantener la leyenda de Roderick Winchester, pero entonces conoció a la señorita Winchester y a su hijo, y la situación se le fue de las manos. Laney descubrió que la casa de Maplewood pertenecía legalmente al gobierno, pero que había un testamento dejado por Hubert a nombre de Roderick Winchester, en el que cedía todos los activos a Talita y a su hijo. «Que se lo queden», dijo ella. «La casa, el dinero, todo lo que les dejó. Se merecen al menos eso. Y algo más. No quiero que Talita sepa la verdad. ¿Quién era realmente Roderick? Su doble vida. ¿Quién soy yo? Que piense que era quien decía ser». Es muy generoso por su parte. No es generosidad, replicó Laney. Es práctico. ¿Qué sentido tiene destruir los recuerdos que tiene de él? Yo ya he perdido a mi marido 2 veces, primero por su muerte, luego por la verdad sobre su vida. No quiero que ella pase por lo mismo. Antes de marcharse, Lombard le entregó un sobre. Hubert lo dejó para usted, personalmente para ti, no para el caso. Cuando la puerta se cerró tras el agente, Laney volvió al salón y leyó la última carta de su marido. Querida Laney, cuando leas esto yo ya no estaré aquí. Espero que ya sepas la verdad. Sobre mi trabajo en el FBI, sobre mi segunda identidad, sobre Talita. Sé que ninguna palabra puede justificar mi traición. Te mentí, te engañé, destruí nuestra vida, nuestro matrimonio. No hay perdón para lo que hice. Y, sin embargo, quiero que sepas que te amaba, siempre. Desde aquel primer día en la biblioteca de la universidad, bajo la lluvia torrencial. Amaba tu inteligencia, tu fuerza, tu independencia. Cuando acepté esta operación, pensé que lo hacía por el bien común. No imaginaba en qué se convertiría, cómo me cambiaría.
La vida encubierta cambia a una persona, Lainey. Empiezas a olvidar quién eres en realidad. No planeé enamorarme de Talita. Simplemente sucedió. Ella estaba sola, vulnerable, necesitaba ayuda. Empecé a ayudarla como Roderick y poco a poco me enamoré. Quería contarte la verdad muchas veces, especialmente durante el último año, cuando la presión de llevar una doble vida se volvió insoportable. Pero tenía miedo, no por la operación, sino por ti. Te mereces ser feliz, Lainey, feliz de verdad, con alguien que sea completamente sincero contigo, que te quiera como yo debería haberte querido, pero no pude. Déjame marchar. Deja atrás nuestro pasado. Empieza una nueva vida. Encuentra un nuevo amor, una nueva felicidad. Siempre te amaré, aunque no merezca tu amor. Siempre tuyo, Hubert. Lainey se quedó inmóvil, dejando que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. Él la amaba. Incluso llevando una doble vida, incluso amando a otra mujer, todavía la amaba. Eso no borraba su traición, pero al menos daba algún sentido a los 23 años que habían pasado juntos. La decisión llegó de repente, pero con absoluta claridad. No podía quedarse allí, entre aquellas paredes que habían absorbido tantas mentiras. Vendería la casa, cobraría su parte de la herencia de Hubert y empezaría una nueva vida. En algún lugar lejos de allí, lejos de Appleton, de Maplewood, de todos los recuerdos de la doble vida de su marido. Antes de empezar una nueva vida, tenía que terminar la antigua. Lane entró en el despacho de Hubert y sacó el cuaderno, el comienzo de su viaje a la vida secreta de su marido. Encendió el fuego en la chimenea del salón. Página tras página, rompió el cuaderno y arrojó los trozos al fuego. Las hojas con las notas de Hubert, con sus secretos, con su doble vida, se convirtieron en cenizas, desaparecieron, como ahora había desaparecido su antigua vida. Una semana después, la casa de Appleton se puso a la venta. Lane empacó sus cosas, dejando atrás la mayoría de los objetos relacionados con Hubert. La venta se realizó más rápido de lo que ella esperaba. Una joven pareja con un niño pequeño ofreció un buen precio, y Lane aceptó sin regatear. El último día antes de cerrar la venta, volvió a la casa para recoger el resto de sus cosas personales. La casa estaba casi vacía, el eco de sus pasos resonaba en las paredes. En el despacho de Hubert, ahora vacío, sin libros, sin su escritorio y su silla, Lainey se detuvo por última vez. Se acercó a la ventana que daba al jardín. El otoño ya había llegado. Las hojas de los arces se habían teñido de dorado y carmesí. Era tiempo de cambios, tiempo de dejar atrás el pasado. «Adiós, Hubert», susurró. «Espero que hayas encontrado la paz». Tras cerrar la puerta de la casa por última vez, Lane se subió al coche. No miró atrás al salir a la carretera. No tenía sentido mirar atrás. Le esperaba el futuro, incierto, un poco aterrador, pero completamente suyo. Sin mentiras, sin doble vida, sin secretos, simplemente un nuevo capítulo, un nuevo comienzo.